Hola, hola, ¿qué tal? Habla Celso Monsalve, arquitecto, presidente del Colegio de Arquitectos de la Delegación Zonal Ñuble. Estamos en el podcast Chillán al 2050, ¿cómo soñamos nuestra ciudad? Y en esta primera instancia de este tema, porque también habíamos hecho otros podcasts, pero de este tema, es acerca de cómo queremos ver el futuro de nuestra ciudad. Y en esta primera instancia hemos reunido a jóvenes promesas de la arquitectura, le hemos puesto así, ¿no es cierto?, a estudiantes de arquitectura y también a un colega que ha participado mucho acá de nuestra delegación zonal, como es Joan Molina, lo presento al tiro, que es un arquitecto recientemente titulado. Y lo primero que les voy a pedir entonces es que se presenten con sus nombres, de dónde vienen, en el caso de los estudiantes, en qué universidad están, en qué curso, en qué año o curso van, ¿no es cierto? Y al tiro también les quiero pedir, así muy brevemente, que digan qué es lo que más... También una cosa importante, ¿cuántos años llevan en Chillán? ¿Cuántos años más o menos llevan en Chillán? ¿Y qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta de nuestra ciudad de Chillán? Rolo. Hola, hola, saludo a todos. Bueno, como mencionaba, soy Rolando Fuentes, estudio arquitectura en la Universidad del Biobío. Soy licenciado en arquitectura, estoy en mi último año peleando con el título, y he vivido toda mi vida acá en Chillán, 22 años. Dentro de lo que me agrada de nuestra ciudad, yo creo que bastante similar a lo que dijo Joan es el tema de la escala del paisaje que existe en la ciudad. Creo que es una ciudad rica para caminar, que debido a su tamaño, entre comillas, está todo cerca, que es un gran punto a trabajar o a fortalecer, el tener todo considerablemente, entre comillas, cerca. Eh, por lo tanto, yo creo que eso es como lo que más me gusta o disfruto de Chillán. El tema del paisaje existe entre lo moderno, entre lo rural, creo que es bastante bonito en realidad. Y que es algo que yo creo que a la mayoría de los chilenos no llega a ser. Y dentro de las cosas que me desagradan es el- la falta de reconocimiento, yo creo que tal vez de la identidad que existe. Muchas veces somos quienes estamos a lo mejor insertos en el tema, quienes más entendemos la identidad chileneja que hay, ¿cierto? Pero hay bastantes quienes no la reconocen. Entonces, yo creo que dentro de ese mismo sentido es donde ocurre este problema de que empezaron a llegar varias torres, empezó a llegar muchos autos, hay problemas con eso, en ese, en ese intento como de tratar de crecer como ciudad, pero sin un rumbo claro. Perfecto, perfecto, muy bien. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Sandoval, estoy estudiando en la Universidad Católica de Santiago. Estoy cursando mi segundo semestre de magíster en arquitectura del paisaje. Bueno, y respecto a este tema de lo bueno y lo malo, un poco concuerdo con lo que han comentado, que al final el proceso que generó que Chillán se volviera capital regional. Y veo un poco el- la ambición de querer ser metropolitano. En ese sentido, eh, un poco abarcar las dos comunas que son Chillán y Chillán Viejo y armar un área metropolitana, pero un poco se fue de la escala que mencionó Rolando, la escala humana que tenía después del terremoto, todo lo que se formó y la morfología de los edificios. Y lo bueno un poco va de la mano de esto, de que al final la ciudad se mantuvo en un damero con cuadras de 100%, entonces como la cercanía que tenía, como dijo Rolando, y también una búsqueda como de una arquitectura a nivel ciudad, como que se formó de tal manera que cada edificio un poco respondía al que estaba al lado. Y ahora con la torre en altura, un poco se escapa eso y al final la relación entre distintas edificaciones se perdió. Bueno, y respecto a
llevo desde que nací en Chillán, así que son 22 años. Gracias. Perfecto, Jonathan. Francisca, Me dejaron para lo último. Ok. lo En mi mejor. caso, me llamo Francisca Guzmán, al igual que Jonathan, estoy en la Universidad Católica de Chile. Voy cursando tercer año, quinto semestre, y esto lo menciono porque estoy con Sebastián Grey. Y él en talleres anteriores nos mostró que eh, habían trabajado ya en Chillán, y una de las cosas que mencionaba en estas clases introductorias que tuve justo en esta semana era que Chillán es una ciudad muy cómoda. Y con respecto a lo mismo, esto se relaciona gracias a la cuadrícula de Damero y gracias a la poca expansión que ha tenido como en estos últimos, no sé, 30 años tal vez. Y claro, esa en realidad me gusta bastante porque sigue siendo cómoda de los 20 años que he vivido aquí, bueno, allá, porque ahora ya estoy en Santiago. Em, entonces, claro, eso es una cosa que me gusta bastante y que admiro bastante y que extraño mucho. Em, en cambio, algo que me desagrada o que necesitaba mucho cuando vivía allá era como los espacios más de entretención. Creo que las plazas en realidad estaban bastante abandonadas, se veía como este cambio del uso de las calles, que claro, a medida que aumentaba la densidad poblacional, aumentaba también la cantidad de coches y sobre todo como el espacio que estos iban quitando de las calles y uno ya en realidad ya no podía salir como a patinar, ni mucho menos a andar en bici. Era bastante peligroso en ese caso. Em, eso. Disculpe, Francisca, ¿hablas de que en Chillán pasó eso? Claro, Que se y en comenzó a... Chillán empecé a ver que, claro, a medida que iban llegando como más gente del campo que llegaba a la ciudad, ¿cierto? Y empezaban a tener más autos, empezaba a crecer como la población, em, los transportes, los medios de transporte colectivos se iban llenando más, iban como teniendo más autos, las calles se iban llenando y el espacio como para los niños, para jugar, andar en bicicleta, patinar, se iban perdiendo al mismo tiempo que las plazas iban en decadencia. Deteriorando, claro. Mm. Sí, perfecto. El espacio público yo creo que es uno de los grandes perdedores en este desarrollo que ha tenido Chillán, ¿no es cierto? Creo Ujú. que podemos coincidir en eso. Hay varias cosas que han sacado súper importantes y yo creo que de esto mismo que han sacado aquí en su introducción podemos conversar mucho. Jonathan, tú hablaste acerca de las desproporciones que se comienzan a producir. Y claro, y sabes que eso viene de la actualización del plan regulador de Chillán en el año 2016, que en todo caso el plan regulador anterior tampoco era muy bueno porque tampoco había puesto mayores restricciones a la altura, y pues ahí tenemos en calles muy estrechas como 18 de septiembre y también en Gamero, por ejemplo, se están levantando grandes torres y están completamente desproporcionadas. Pero fíjense que hay gente que es el común y corriente, que lo ve como un crecimiento, como un desarrollo. Yo de repente le pregunto a mi familia o incluso a cualquier persona que vaya pasando y les pregunto, ¿qué les parece estas torres? ¿Y saben qué es lo que responden? Maravilloso. Como que para ellos ver una torre alta de departamento es sinónimo de desarrollo. ¿Qué opinas de eso, Jonathan? Porque claro, nosotros como arquitectos tenemos esta idea de que tenemos que ser armónicos, crecer con cierta, ¿no es cierto?, armonía, con cuidado, pero resulta que llegan y nos ponen estas torres de 20 pisos o más. Y eso es lo que permitió el plan regulador. El plan regulador de Chillán hizo como una especie de pirámide, como muy simplistamente, en donde el centro-centro de Chillán podía construirse muy alto e iba bajando paulatinamente hacia las cuatro avenidas. Resulta que las cuatro avenidas en donde hay más ancho entre vías de líneas oficiales, y ahí en realidad se podría permitir, porque hay otra escala, edificios de gran altura, pero fue justamente lo contrario. Pero insisto, que me comentes por qué a la gente les parece esto que está bien que pongamos torres de alta altura y qué sería lo malo de eso. Si lo pudiera explicar en simple, como si estuviéramos, por ejemplo, Creo- enfrente de nuestras familias. Ya. Creo que viene un poco de la mano de la idea de progreso, porque al final el progresar, o como se ha visto en realidad, por ejemplo, acá en Santiago, viene de esto de la economía y de crecer y de al final aumentar la densidad, entonces eso trae más dinero, por así decirlo.
pero entra el tema de la herencia, qué es lo que estamos heredando del pasado de Chillán, qué es lo que se está manteniendo también. Entonces va un poco de la mano de que hasta la fecha un poco se ve la pérdida que tiene la arquitectura respecto al progreso que va a tener la capital regional. Eso. Dejo abierta la palabra. ¿Alguien más quiere opinar acerca de estas torres altas? ¿De eso estamos hablando, de estas proporciones? Yo, Orlando. Ya, No, dale. Francisca, por favor. Ya, bueno. En mi caso, mi opinión es que depende mucho, claro, número uno, de la identidad chillaneja que teníamos, como de construcciones bajas, que es algo que en realidad acá en Santiago y como que ya no existe. Entonces, como que si Chillán va creciendo a medida que claro, que todos en realidad nos vamos mudando de la zona rural como a la ciudad, em, y sobre todo con estas nuevas construcciones como del hospital, y se va necesitando como edificios que respondan a esta nueva cantidad de población. Em, y claro, uno piensa que si hacemos un edificio alto van a caber muchas personas dentro, pero no necesariamente responde como a lo que nos representa, que terminan siendo como edificios bajos, con una calidad de vida como em, muy calmada, que claro, dentro de un edificio así, de ese tamaño, no se respeta. Entonces, claro, mi opinión va como por esa dirección. Las torres altas en realidad no son la respuesta necesaria en estos momentos, como justo en el centro de Chillán, y es que tal vez como que los podemos ir tal vez partiendo como de hasta 5 pisos y las vamos tirando tal vez como más hacia la periferia de la ciudad, pero tampoco como ir construyendo más afuera, porque si no, los tiempos de transporte van a ser como mucho más largos y eso en realidad termina arruinando entonces la calidad de vida. Eso. Rolo. Sí. Creo que todos coincidimos en que parte de cómo nos entendemos como ciudadanos. Y yo creo que, y al igual como habla Jonathan, va muy de la mano del progreso y qué entendemos nosotros por progreso, hablando nosotros habitantes de Chillán. Eh, Hace poquitos años somos región, ¿cierto? Lo cual tenía mucha esperanza de descentralizar, de traer avance. Y yo creo que parte porque siempre hemos sido una ciudad pequeña, en realidad. Nosotros podemos encontrar la que ha crecido y todo el tema, pero pienso que seguimos siendo una ciudad pequeña. Y siempre los habitantes de acá, quienes querían a lo mejor progresar, salían de la ciudad. Se encontraba con ciudades como Santiago, Concepción, tal vez Valparaíso, ciudades mucho más grandes. Entonces, la imagen de progreso para quienes estamos acá generalmente ha sido de afuera, de cosas que vemos afuera. Sin embargo, probablemente alguien que tal vez Jonathan o Francisco podría mencionar, o incluso Joan, que vive en Buenos Aires, podrían contarnos cómo es que los habitantes de esas ciudades ven el progreso. Si ven el progreso más en quizás un nuevo parque, más espacio público, o si ven el progreso en más torres. Yo por lo menos pienso que acá en Chillán la idea parte como por eso, porque hemos sido una región pequeña, hemos sido una región pobre, somos actualmente creo la región más pobre, y siempre el progreso para quienes hemos vivido acá ha estado fuera de Chile. Entonces pienso que el problema de las torres se ve mucho por eso, y que también a mí me desagrada, en realidad me desagrada caminar por el centro y ver estos muros blancos enormes de construcción. Eh, pero creo que hay que reconocer que a lo mejor puede ser que el mercado inventó que necesitamos a lo mejor empezar a vivir en el centro, o a lo mejor realmente las generaciones que tal vez están llegando o que se están desarrollando acá en Chillán necesitan empezar a vivir en el centro. Si no me equivoco, creo que esta idea de la ciudad de 15 minutos propone usos compartidos. Generalmente son edificios tal vez en altura, y puede ser que acá en Chillán no está pasando eso. Puede ser que acá en Chillán el centro comercial, no hay tanto uso compartido. Y tal vez ahí lamentablemente se ve una oportunidad para decir, ya hagamos unas torres porque la gente necesita vivir en el centro. Entonces pienso que a lo mejor reconociendo
esos problemas deberíamos empezar a plantear y también reconociendo la imagen que está en el centro. Jonathan. Claro, siguiendo con eso y con lo que dijo Francisca, es como entender, caben, o sea, querer que caigan todas esas personas en un edificio, pero la calle es lo suficiente para que las personas caigan en ese espacio. Así va un poco la pregunta, como si caben 500 personas en una edificación, ¿esas mismas 500 personas van a caber en la calle? En las calles, en el contexto de Chillán. Claro, Eso. perfecto. La tienen súper clarita. Creo que todos la tenemos súper clarito. Estamos como tratando de convencernos a nosotros mismos. Lo que pasa es que a lo mejor aquí si tuviera un ingeniero comercial de la Cámara Chilena de la Construcción o un ingeniero constructor, estaría espantado, porque para ellos perder la oportunidad de sacarle una rentabilidad al 300 o 400% es terrible, ¿no es cierto? Porque eso es lo que permite actualmente el plan regulador, con estos 20 o 25 pisos de altura, es sacarle una rentabilidad gigantesca. Y para ello es solamente eso nomás, tener una rentabilidad sin ver el deterioro que justamente está produciendo toda esta densidad. Pero Francisca tocó un tema no menor. Dijo, pero sí existe, o no sé si fue Rolo o Francisca, sí existe la necesidad de traer gente hacia el centro. ¿Sí o no? Porque si no, las ciudades comienzan y continúan creciendo, creciendo, creciendo y terminaríamos como Concepción, con esta ciudad de satélite, o como Santiago, que ya es lo máximo de que se van agrandando las ciudades infinitamente. Y resulta que no es una mala idea, creo yo, desde mi punto de vista, densificar el centro, o sea, traer gente hacia las 4 avenidas, ojalá, ¿no es cierto?, o a la cercanía de las 4 avenidas, de manera de que, como decía Rolo, porque Rolo apuntó un plan que hay en Chillán de que todo sea recorrible en 15 minutos, ¿no es cierto, Rolo? ¿Algo así te había escuchado? Sí, Claro. sí. Pero para eso no hay que vivir afuera, porque si no otra vez ocupamos el auto para venir al centro, ¿no es cierto? Y con todo lo que se implica. Pero claro, ahí está el tema del equilibrio, cómo densificar la ciudad, pero sin tener estas moles gigantescas en calles muy estrechas. El actual plan regulador, y ahora metiéndonos en el tema del auto, es una locura el nivel de exigencia. Hay zonas en donde el plan regulador establece que deben haber 2 autos por unidad habitacional. Entonces eso eleva una cantidad increíble, la cantidad del parque vehicular solamente a nivel de exigencia. O sea, se crean muchos pisos más encima solamente para estacionamiento, cuando se supone que, y aquí les invito a opinar, en otros países y países más desarrollados que ya han visto todo lo malo que finalmente termina siendo tener un parque automotriz tan grande, van en retroceso, y van en retroceso en el sentido de hacer ciudades con ciclovías, o ciudades con, ¿no es cierto?, con un fuerte o con un buen transporte público, etcétera. Doy la palabra respecto al tema del auto. Jonathan. Sí, un tema que observé ahora en el verano cuando estuve en Chillán fue que, por ejemplo, el año pasado habilitaron el espacio, bueno, respecto por la pandemia, habilitaron un espacio en la calle para poder transitar y que al final los locales también se fuesen tomando un poco la calle. Y ahora que fui en el verano, ya no existía y como que me faltó eso. Que un poco quedé como medio choqueado al no poder caminar por la calle. Entonces, se formó un poco la costumbre de apropiarse de un espacio que realmente debería ser para el peatón. Como lo mencionaste, por ejemplo, en, en los países europeos, que con todo el caos que se formó por la congestión vehicular, se planificó de otra manera, se planificó para el ciudadano, no para la economía vehicular. Correcto. Claro, espera un poquito, Rolo. Justamente por la pandemia se le restringió, ¿no es cierto?, mucha actividad vehicular y como había que hacer cosas al aire libre, por ejemplo, fuera de los bancos, habían grandes espacios para la gente hiciera cola y se apropiaron del espacio que hay. Eso, ¿sabes que eso fue, o sea, triste por un lado por la pandemia, pero hermoso por otro lado en el sentido de que la gente comenzó a ocupar como paseos peatonales las calles, ¿sí o no? Y se dio algo como que aquí en Chillán fue como un gran descubrimiento. Las terrazas fuera del restaurante, o sea, como que, oh, se podía hacer esto. Porque no sé cuál era la visión de tantas autoridades para atrás que ponían todo tipo de trabas para que los restaurantes sacaran sus mesas afuera.
y les ponían impuestos o les ponían pero, finalmente no se podía. Y ahora con la pandemia, la mayoría de los restaurantes tuvieron que por obligación sacar sus terrazas afuera y fue precioso, ¿o no? Rolo. Sí, sí, en ese sentido, a mí me parece súper interesante que Chillán, o sea, tiene, entre comillas, dos paseos peatonales, uno el que está fuera del mall, ¿cierto? Pero como que ese no se reconoce tanto como tal. Pero lo que es el paseo Arauco es como si fuera el paseo peatonal de Chillán. Resulta que son dos calles, ¿cierto? Son dos cuadras, pero solamente una es para el peatón, porque la otra igual pasa auto, igual está el acceso a un supermercado, entonces al final no se utiliza. Tenemos ese tramo tan cortito, esos 100 metros, pero que se aprovechan bastante y que al llegar a la Plaza de Armas, creo que yo por lo menos trabajé en mi seminario en esa zona. Entonces hay un espacio público súper rico a aprovechar, que con el mismo tema de la pandemia se descubrió, la gente entendió, yo creo que entendimos que se puede utilizar la calle, que es necesaria para caminar, para que necesite una bicicleta, para que las bicicletas puedan llegar al centro de manera segura. Y claro, también la gente se apropiaba, empezaban a armar sus toldos, empezaban a poner, lo mismo que usted mencionaba, a poner las terrazas hacia afuera, y le da mucha vida a lo que es la calle, da muchas ganas de estar ahí, de caminar. Y creo que es importante eso. ¿Por qué no proponer que una gran parte del centro importante sí pueda ser peatonal? Quitarle ese espacio al auto, a lo mejor es muy brusco, no, yo sé que tal vez muy exagerado, para nosotros no, pero puede que para mucha gente sea exagerado, pero saquemos los autos, hagamos un lugar tal vez para ello. Hay varios proyectos donde el estacionamiento no es simplemente lugar para dejar autos, sino puede tener uso mixto, puede ser aprovechado. Se tratar de hacer una ciudad pensada, como mencionaba Jonathan, para las personas, para el peatón. Francisca. Más o menos siguiendo la misma idea, más o menos radical, como de quitar el vehículo en el centro de Chillán. Se me ocurre tal vez como, no sé, claro, quitar el acceso para autos vehiculares, o sea, para autos particulares, perdón, y simplemente como ampliarlo únicamente para el peatón, para los ciclistas y para el transporte público. De esta manera como que en realidad reduciríamos mucho la cantidad de vehículos, y creo que la gente como que incluso andaría más feliz, como que tendría más espacios para la comunidad, como para esta plática natural que surge en las micros. em, pero claro, necesitamos entonces en ese caso un transporte tal vez como mejor, que creo que se perdió mucho en la pandemia porque durante la pandemia dejaron de existir tantos colectivos, por lo menos los de mi barrio, dejaron de existir, dejaron de andar, las micros igual, como que redujeron su cantidad de micros que andaban, el precio subió también, entonces, claro, tal vez necesitaríamos como otro, otro tipo de transporte público, tal vez eléctrico, no sé, por ejemplo, mi hermana está en Estonia y ella, claro, me contaba así como onda, que estas grandes calles, casi como tipo bulevar, con piedra en el piso, en la calle, ahí, por ahí mismo circulan como estos tipos de autitos chiquititos, eléctricos, que se manejan solos y la gente simplemente se sube y va tranquilamente por su recorrido. Y eso en realidad como que no molesta a nadie y es como del tamaño correcto para que la gente siga transitando al lado y tampoco sucedan accidentes. Eso, deberíamos como desarrollarnos más en ese aspecto. Joan. Eh, es súper, o sea, fue en realidad agradable cuando pasó esto es o sea, todavía estamos en pandemia, ¿cierto? Que empezaron a poner estos volardos plásticos para poder o sea, las personas hacer filas para ir a hacer sus trámites, qué sé yo, ¿cierto? Y tomaron parte de la calle. Fue súper bueno. Sin embargo, hace una semana atrás, en el diario anuncian que la municipalidad, ¿cierto?, toma la determinación de empezar a restarle espacio a las fajas en torno a las calles, o sea, a las veredas. Eh,
Y esto es preocupante porque es tercermundista, no tiene que ver con desarrollo, con progreso, es todo lo contrario. Si uno va a Berlín, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a recuperar parte de la calle, pero lo hacen de forma paulatina. Entonces, prueban en un tramo de vida, ¿cierto? Y si empieza a dar resultados, finalmente lo concretan y restan ese espacio de la calle y crece la vereda, ¿cierto? Y obviamente crecen los usos, pues, o sea, da espacio para la práctica, también obviamente acompañado de un trabajo de paisaje. Si tú mejoras el paisaje, evidentemente va a generar mejores relaciones sociales, llegan los vendedores, entonces es preocupante como la visión Mm. de nuestro alcalde. A mí me preocupa. Claro, se avanza y se retrocede. Ahí estoy mostrando una Sí, imagen, no sé si todos la ven, una imagen que se está sí, proyectando. Es un caso paradigmático de un cambio en Alemania, en la ciudad de Düsseldorf, del cambio de su costanera del año 90 al año 2019, del año 1990 al año 2019. Y fíjense cómo el auto claramente va, porque es la misma foto, en retroceso. Sacan esas tremendas autopistas, se soterran incluso alguna autopista, se le da mucho más privilegio a los parques, se gana con todo lo que es, claro, antes existía el tema de movilidad y el tema de movilidad y transporte era lo prioritario, ¿no es cierto? Pero eso claramente en todo el mundo, en todas partes del mundo va en retroceso y tenemos que entenderlo porque si no vamos a llegar tarde a eso. Pues vamos a llegar con el desfase típico de 50 o más años que tenemos respecto a los países desarrollados. Y tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿sí o no? ujú, Francisca. Em, algo que me gustó mucho que decía Joan era, número uno, acerca del tema del paisajismo y número dos, que todavía estamos como a escala peatonal. Entonces, si combinamos las dos cosas, como que si nos movemos, si vamos como más a planificar la ciudad y hacerla como más linda, en realidad, sí podríamos como persuadir a la gente como para que camine más, conozca más la ciudad, no elija el auto y elija como caminar. Eso creo que ayudaría mucho a todos, a los niños que salgan de la casa, eh, a la gente que tiene enfermedades, que salgan igual y respiren, porque justo con este tema de la pandemia como que necesitamos en realidad espacios abiertos. Em, entonces sí, creo que deberíamos hacer que la gente camine, punto. Y de hecho, hagámoslo concreto. A ver, pero porque Mm, claro, la idea creo que está y estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Yo insisto que creo que para la otra tenemos que invitar a un ingeniero comercial de la Cámara Chilena de Construcción, que siempre son como nuestros antagónicos, para que nos vaya como, según ellos, aterrizando el asunto. Pero nosotros tenemos claro, porque si fuera por nosotros, las 4 avenidas las haríamos peatonal y chao, ¿no es cierto? sí. Pero sí, no se puede, o no sé si se puede. Entonces, mira, voy a ¿sabes? proyectar el plano de Chillán para que Ujú, seamos un poquito más concretos y demos alguna idea acerca de qué podemos hacer peatonal. Deme un segundito. Ya, ahí se alcanza a ver un poco la cuadrícula. Estoy compartiendo. sí, Como referencia, tenemos la Plaza de Armas ahí en el puntito verde, ¿se ve? sí, Tenemos el Damero en las 4 avenidas, acá está Ecuador, aquí está Brasil, acá está Collín y acá está Argentina, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Y sí, también como referencia están las, entre comillas, 4 plazas secundarias, que es como la idea principal del Damero de Chillán, ¿no es cierto? La Plaza Santo Domingo o Héroes de Quique al frente de la Escuela de México, está la Plaza San Francisco al frente de la Iglesia de San Francisco, acá está la Plaza La Victoria al frente de los colegios católicos y de la escuela normal ahí, y sí, aquí debería estar la Plaza La Merced, en donde del actualmente está mercado. el terminal de buses rural. Ujú. Que a todo esto, no sé qué opinión tienen ustedes respecto a que un terminal rural esté aquí metido y que se haya comido la plaza esa plaza. A todo esto, ¿qué haríamos con ese terminal rural? ¿Lo dejaríamos? ¿Ustedes ven que en Chillán de aquí a 30 años más ese terminal rural estaría ahí? Eh, Eh, complicado. Opinen, opinen. Es ¿Qué que harían? pienso que Chillán no solamente recibe población que vive en la ciudad,
La mayor parte estamos acá, pero no todo ocurre en el centro, ni siquiera, por ejemplo, en el centro no vive mucha gente, no sé si vive mucha gente en realidad. Y también hay que entender que el contexto en el que estamos es que nuestra región es rural. No podemos olvidar eso, nuestra región es rural, entonces la gente necesita llegar al centro. Yo por lo menos no creo que no está mal que el terminal rural llegue al centro porque generalmente llega a un sector donde es como un pequeño centro comercial, con supermercados, con ferretería, hay cosas y están, entre comillas, a un precio distinto al que el mercado generalmente ofrece. Muchas veces uno puede encontrar cosas hasta más baratas. Eh, Creo que hay una diferencia porque son supermercados como locales, por decirlo así. Es como un pequeño sector que yo creo que se tiene que cuidar y que claro, al final el problema son las calles. Divinemos las calles. Eh, Pero Rolo, pero ¿tú, pienso que tú, tú estarías por mantener el terminal rural ahí donde está en este momento? Está bien, sí, está bien. sí, Si no todos tenemos que estar de acuerdo en mejorarlo. todo, ¿ah? Ya. Francisca, ¿qué harías tú? Yo sí, igual lo dejaría ahí, pero pondría por lo menos otras 2 plazas más, o 4 si es necesario. Em, y me encantaría igual unir lo que acabas de dibujar, unir estas cuatro plazas, o incluso las 5, seguir partiendo más, y hacer como este tipo de calle tipo bulevar, Mm. con harto árbol, con harta sombra, Claro, con porque mucho espacio para una el de las peatón. características de este damero, que aparte que las cuatro Ajá. avenidas perimetrales son anchas, tienen una línea, un ancho de calle bastante considerable, estas Ujú, otras cuatro calles, que por el norte sería Gamero, si no me equivoco, esa, parece ujú, que sí, También Gamero. son amplias. Esta sería Sargento Sargento Aldea, me Aldea. parece. ujú. Sí. Este sería Esa Arturo otra Prat, es, si no me de abajo es equivoco. Arturo Prat. Y esta Sí. es Y la O'Higgins. otra es O'Higgins. Esas cuatro también Sí. tienen un ancho muy importante desde el Sí. punto de Tiene una vista, trazabilidad amplia. digamos, de la calle y dejan bandejones de, Ujú. si no me equivoco, 10 o 12 metros. O sea, la calle está al medio y por los dos lados quedan bandejones espectaculares como para Sí. hacer intervenciones de parque. Podrían Ujú. generarse estas cuatro Ujú. calles parque que hagan recorribles en esas cuatro parques y me imagino también con igual de todas maneras con alguna vía limitada de acceso vehicular para los residentes, pero limitada, muy pequeñita, Claro, y con ciclovías, por ejemplo. efectivamente, ¿Sí o es no? necesario. Me Y imagino algo mucho así árbol, como sí. los que son de Concepción, me imagino algo así como el tramo de calle que va de Barros Arana, que va desde la estación hasta la plaza, que se fijan, ¿no? Que es como un bandejón ancho, casi como un paseo peatonal, pero que igual lleva una vía limitada de vehículos. Pero por supuesto también mantener la idea de convertir estas calles, ¿no es cierto?, que conectan las cuatro plazas en Por parques, supuesto. parques, Sí. parques, esas calles tipo parques, ¿no es cierto?, que le puedan dar vida y a lo mejor aquí sí circunscribir dentro de estas cuatro calles, que no son las cuatro avenidas, sino que son las cuatro anillos interior, Sí. circunscribir un área de circulación peatonal. No sé qué les Ujú. parece. Por supuesto. ¿Será así muy agresivo? ¿Será aceptado por la gente? Eh, Yo creo que sí. No, creo que en Barcelona ocurre algo que se conoce como la super manzana, algo así. ¿Mm? Que cada 9 manzanas se van agrupando y por dentro se permite el paso peatonal y por el exterior solamente el vehículo. O sea, a lo mejor no se puede peatonizar todo ese cuadrado, pero sí a lo mejor por pequeños grupos que estén ahí. Dentro de eso mismo ir presentando una especie de microbarrio o actividades. Seguramente cada uno va a empezar a diferenciarse. Muy bien, avancemos. Que nos pasamos del tiempo, pero quedan muchas ideas todavía. ¿Qué pasa con el tema de áreas verdes? Aparte de las cuatro plazas y que claramente ahí tenemos que mejorar esto y pedir a nuestras autoridades que sean consideradas como áreas verdes más que como plazas duras y plazas, bueno, ojo, todo el tema, ¿no es cierto?, también de la escasez hídrica que hay que trabajar porque nos estamos quedando sin agua, claro, eso viene desde el norte para acá, pero tarde o temprano vamos a llegar y nos van a empezar a afectar el tema, ¿no es cierto?, del césped y de la vegetación. Pero sí tenemos que pedir un tema, digamos, de más áreas verdes que son necesarias. Espacio, en realidad, más que áreas verdes, de por sí, más espacio público. ¿Pero dónde en Chillán? A A ver, ver, ya. mientras tanto, Vámonos para el sur de Coyín. al sur de Coyín.
¿Ya? Sí. Bueno, ustedes saben que aquí en el sur de Collín, voy a tratar de rayar una cosa. ¿Conocen ustedes la historia del Parque Schleyer? No. Sí, No sé si la conocen. Bueno, un filántropo, el señor Slayer, donó todo esto que voy a rayar acá. No, pero está en verde. Dame un segundito. Lo voy a hacer de otro color para que se note en rojo. El señor Slayer, por eso que es tan conocido esa calle, donó toda esta zona que estoy rayando acá. Ujú. Espérate, incluso acá. Todo esto con el objetivo incluso, tal cual, lo donó con el objetivo de convertir toda esa faja, toda esa área, en área verde, en un parque. un parque. Y se iba a llamar el Parque Schleyer. ¿Sí o no, Joan? Sí, exactamente. Toda esa área. Para que ustedes se ubiquen, eso que acabo de rayar ahí es lo que corresponde más o menos desde la avenida Collín hasta Rausauro Martínez, Nosotros Acuña, desde Huambalí por el este y hasta la avenida O'Higgins por el O'Higgins. oeste, donde actualmente está la Media Luna, el estadio y un montón de poblaciones en el sector ahí de Slayer. Todo eso lo había donado y lo donó expresamente para hacer un parque. un parque. Y error tras error, terremoto tras terremoto, porque para el año 39 hubo que ocupar gran parte de esa área para construir los pabellones para la gente que se les cayó la casa para el terremoto, pero era provisorio, finalmente se quedaron ahí y se empezaron a constituir como poblaciones. Finalmente el intendente de Chillán ha dicho que en esta parte se va a ejecutar el famoso Parque Slayer, lo que es actualmente la Media Luna. No sé si se alcanza a notar lo que acabo de hacer ahí. Ujú. Ese mini cuadradito que acabo de hacer ahí va a ser el Parque Schleyer. Miren, es cuando el señor Schleyer había donado todo esto. Ujú. Eso para que sepan nomás algo de historia y como ciudadanos responsables, si alguna vez se le va a tomar el parecer, digan que es algo terrible. O sea, después de que teníamos la posibilidad de generar un tremendo parque al servicio de la ciudad, y ustedes pueden leer, es cosa que busquen nomás en internet, la historia del Parque Slayer, van a ver que fueron una seguidilla de malos errores, el terremoto e incluso la dictadura por ahí también metió mano y empezó a distribuir terrenos a diestra y siniestra y quedó la escoba. El Minbu se metió, el Servio en realidad, más que el Minbu, el Servio se metió con malas decisiones, apurado por supuesto por el déficit habitacional, pero igual hizo malas decisiones en esos sectores. Ya, ahí rayó con rosado Francisca. Rolando, si puedes rayar tú con, voy a ponerte amarillo. Y Jonathan, si puedes con, ¿qué otro color? Azul, áreas donde tú crees que pueden haber desarrollo de áreas verdes. Como a manera de ejercicio, nomás rapidito. Pueden todos rayar. Ya, pero estamos conscientes que a Chillán le hace falta áreas verdes. De hecho, tenemos un promedio creo que de 1,2 metros cuadrados por habitante y la OCDE propicia a lo menos 8 metros cuadrados por habitante, imagínate, entonces estamos lejísimos y reconocemos, Chillán es una ciudad dura, una ciudad que tiene poco acceso, ojo, calidad más que de áreas verdes, calidad de espacio público, tenemos poco. A ver, Francisca, explícanos rapidito cuáles son tus ideas. Nada, a ver, número uno, teniendo en cuenta la construcción del hospital en esta zona, em, Ah, ya, entiendo. resulta que esta calle de Gualda creo que debería ser como mucho más verde y más amplia, teniendo en cuenta que la llegada es directa por ahí y que además se junta con Avenida O'Higgins. Entonces, en esta misma calle, al final, colindando con Las Canoas, con calle Las Canoas, Sí, hay una escuela y ahí justo al lado hay un espacio pequeño, así casi un triangulito que está muy abandonado y que hace mucho tiempo colocaron como estos tipos jueguitos, pero no es lo suficiente. mm, Em, entonces, como que siguiendo la línea por calle Los Copihue, habían dos grandes sitios que ahora están construyendo, bueno, que están terminando de construir en realidad como este conjunto habitacional llamado Alto Palermo, creo, y al sí, frente hay otro más. Entonces se termina igual desperdiciando caleta de espacio porque es como esa construcción y queda como todo en realidad de cemento, porque eliminaron caleta de árboles, eliminaron caleta de verde y sí. construyeron como esas dos torres.
Sí. En realidad no, está horrible. Son espacios intersticiales, sí, más que espacios grandes Mm, de área verde, pero sí concuerdo contigo que el hospital a lo mejor puede comenzar a ser un centro, porque hay que imaginarse que de aquí a 6 años ese hospital va a ser gigantesco, sí. gigantesco, y va a concentrar mucha necesidad de circulaciones y también pues, se puede potenciar espacios públicos a su alrededor. Sí, me, Ujú, y que en estos me momentos parece no está. claro, y claramente esa calle, creo que no es Tehualda, creo que esa calle, si no me Este equivoco, Walda. ¿es Tehualda? Sí, Ah, este ya, Walda. Y de hecho, el año pasado recién la pavimentaron. Onda, antes era de tierra. ya, em, y claro, es muy pequeña. No, bueno. Nica va a responder Claro. a la necesidad Pero del hospital. sí, pero sí claramente alrededor de lo que será nuestro futuro hospital nuevo, claro, hay que desarrollar algo interesante. Pero también Sí, marcaste el estero Las Toscas. ahora iba para allá. Sí, respecto al estero, claro, está este parque que se desarrolló como en el 2004-2005, que va desde 18 de septiembre hasta Collín. Sin embargo, respecto a todas las noticias que han pasado durante los años, realmente no es un espacio público de calidad. Mm, Y luego está el tema hacia el oriente, porque al final todas las viviendas le dan la espalda al estero y al final la única vinculación que tenemos con él respecto de ser ciudadanos son los puentes que mm. cruzan por todas estas calles. Entonces va un poco de la mano de eso, de buscar una alternativa de infraestructura verde, que le dé un Sí. soporte a lo que están conversando, lo vi en una noticia de Smart City, Mm, que buscaban hacer con el área metropolitana que compete tanto Chillán, Chillán Viejo y las comunas aledañas. claro. Entonces, buscar esta capital regional inteligente conlleva tener soportes que permitan la sostenibilidad a futuro por el cambio climático y por toda quizás el tema de la densidad que está surgiendo ahora durante estos años. Eso. Yo apoyo personalmente mucho el tema de continuar con el estero Las Toscas. Ahí hay un tema político, sí, porque eso fue iniciado en una época en donde estaba Bernucci, y hay mucha gente que relaciona a Bernucci con este proyecto y con toda la gente que lo siguió y con todo lo mal que terminó él por problemas de corrupción, etcétera. Entonces como que Ujú. consideran que ese proyecto está como, no sé cómo decirlo, pero está como infectado por, por Bernucci, no lo quiero decir de esa forma, Cayetano. está como yetado, pero resulta que sí, los cursos naturales de agua en las ciudades siempre han sido o escondidos o convertidos en ejemplos para poder ser espacio público. En Los Ángeles tenemos, ¿no es cierto?, un caso súper importante con el estero Quilque, en donde incluso pasa en un sector muy importante donde actualmente está el casino y el mall, y se rescata y se genera un área verde bonita, y uno ve mi idea principal es que los cursos de agua no deben esconderse, al contrario, deben terminar mostrándose, ¿sí o no? Eso, Sí, eso es súper importante y ojalá que se pudiera rescatar a futuro. No sé, ¿algo sí, más tú decías también o sí. no? Otro punto es el que está donde estaba el terminal de línea azul Ya, y el predio que está hacia el sur de ese. sí, eso lo No compró sé. el MOP y va a construir el Ministerio de Obras Públicas ahí. Claro, eso. Y que, claro, se va a edificar algo, pero como, ¿qué tanto se le va a entregar al espacio público? Claro. Porque igual Vamos a ver está el va a estar la resultado, pero relación con... el MOB ya lo tomó ya y quiere construir ahí, contraviniendo el plan maestro del centro cívico que se supone que se está planificando por parte del MIMBU, que Avenida Libertad, en un primer tramo que va desde la estación hasta la Plaza de Armas, debería ser el centro cívico y en donde se deberían ocupar la mayor cantidad de edificios públicos, pues, toda la seremía, vivienda y urbanismo, MOP, etcétera. Esa era como la idea del plan. Pero ellos llegaron y dijeron, no, ya compramos este terreno y aquí nos vamos a quedar con el MOP. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si es que, ¿Qué es lo que pasa con el edificio de la plaza? claro, claro, Sí, po, justamente. y claro, va un poco en el vínculo que va a tener eso con el parque Ultraestación, po, y todo lo Ujú. que se ha planificado Bueno, a en todo esta esto zona. sí, el parque, justamente lo que acaba de marcar ahí, Jonathan, es el que ya está en planificación, parque de ultraestación. Ahí como colegio también estamos participando, Joan con Víctor son contraparte acá del Colegio Arquitecto, en realidad somos informados, nomás no tenemos mucho que ver ahí, pero ahí va a haber un centro, o sea, va a haber una parte importante de área verde. Hecho mucho de menos sí que en ese proyecto no hubo traspaso
de la cuadrícula hacia el otro lado, porque la línea del tren sigue, más que la línea del tren, todo, ¿no es cierto? La pera gigante, todo el ancho de todas las vías siguen, no se redujo nada, por lo tanto va a seguir siendo un límite, en este caso por el ferrocarril, y solamente hay un parque que de cierta forma se disfruta por el otro lado nomás, por el lado de la ultraestación. No hay como mucha continuidad, ¿no es cierto, Joan? Sí, de hecho se generan, o sea, se propicia los márgenes, o sea, Claro, al otro lado también donde está el bypass, ¿cierto? O sea, el paso a nivel. Hoy en día igual pues son zonas muy peligrosas. Hay harto espacio intersticial y también es tierra de nadie. Eh, Entonces, creo que lo tengo, espera, ando buscando el parque. entonces, bueno, respecto a lo que comentaron, a falta de acceso público, ¿qué tan intercomunal va a ser el parque? ¿O no? yo creo que o sea, responde a la comunidad de ultraestación, más que todo, porque no hay una Es que lo nombran conectividad. como intercomunal, pues. Sí, Entonces como no, que debería tener un soporte de infraestructura que propicie el uso de la área en vez de mantener esta barrera de las líneas férreas. No, pero eso sí, prácticamente ya se mantuvo, o sea, sí, porque en un comienzo, cuando estábamos en la etapa todavía de decisión, y eso es lo que pasa, que nosotros no tenemos poder, tenemos solamente administración a este nivel local. Eso es lo que se discute en este momento en la Convención Constitucional, que espero que la estén apoyando, chiquillos, porque el tema del Estado regional justamente es quitarle el poder a Santiago y que nosotros tengamos el poder de decisión, porque finalmente, claro, se nos da la administración de cómo diseñar esto, pero quien decidió que ahí tiene que haber un parque, y cómo tiene que haber un parque viene todo Santiago. Y eso es lo que tenemos que luchar desde ese punto de vista. Y esto ya quedó, o sea, el parque no va a tener conexión, no van a haber calles que en nuestro damero continúen hacia el otro lado, se va a mantener nomás esta pasarela, que creo que esta es la pasarela existente, ¿no? Que está en calle Sí, sí, en Constitución, sí, Constitución, ¿no es que cierto? nadie usa. Por lo Después de tanto, una cierta se va a hora. poder llegar por esa pasarela que nadie actualmente pasa por ahí, o hay que ir circular por bicicleta o por auto, por acá, ¿no es cierto? Estacionarse en alguna parte por aquí y ahí acceder al parque. Entonces el parque igual está como desconectado de la ciudad. Sí, no, sí. y no se ha mencionado que van a soterrar la conexión esa de Avenida Ecuador con Sí, Parque Lanta. pero, Entonces, pero el que se soterra tampoco, es en la calle y el vehículo, y el que pasa a nivel de suelo del tren. Entonces, eh, sí, como haciendo un poco la conexión, es lo que, bueno, al menos yo he visitado Concepción, es lo que pasa con la línea actual, po, ¿no? y carrera, Claro, sí, Claro, por sí, carrera, sí. sí, precisamente eso lo mencionaba porque estos espacios que también están en Santiago por montones, donde se producen las conexiones con las estaciones de metro, que ya después finalmente la cierran con rejas, o sea, nunca más se pueden utilizar Claro, y se presta para vivientes, pues, carpas y todo ese tipo de cosas que están de moda ahora. claro. Volviendo oye, se me fue el rayado, pero no sé si habías alcanzado a rayar algo, Rolando, de área sí, verde. sí. Bueno, pensaba que en principio un área verde podría ser un sector igual acá, creo que pasa la línea del tren, que es principalmente para las poblaciones que están alrededor, que sería la población Vicente Pérez Rosales, la Luis Cruz Martínez, Sañartu, lo encontramos por acá el cementerio municipal. Hay una pequeña población igual acá atrás de la Universidad del Biobío, que muchas veces son poblaciones que no tienen el acceso a tanto a plazas. Son poblaciones a lo mejor donde no hay tanto ingreso económico. Por lo tanto, es muy necesario igual poder generar espacios verdes para ellos y por qué no también poder incluirlo en la ciudad. Estoy Porque perdido ahí, pasa espérate que, un poquito, estoy perdido. ¿Puedes sí, borrar? Porque me pareció súper interesante y no sé qué área es esa. A ver, bórralo. Esto ya, es... Lazareto debe ser. Ah, ya, Sí. ya, ya, sí, por ya. Lazareto. Ujú. Ya, ya, ya. Todo esto. Claro, es un sector grande. Qué buena. Claro, entre Yo, la Luis Cruz yo, Martínez y la Vicente Pérez Rosales, pero no sé si hay alguna sí, cosa como de algún obstáculo geográfico no, más. está votado. Lo que yo conozco es que por acá, eh,
pasa la línea del tren, la voy a dibujar con otro color. Sí, Con, sí, correcto, pasa la... por acá pasa la línea del tren. Y aquí hay una calle con unas viviendas que miran hacia allá. Es bastante peligroso por decir el sector. Acá se conoce, yo creo que quienes se ubican acá, No, cachan pero más o menos peligroso, que peligroso hasta que lo urbanizas, hay pues. más. Cuando lo urbanizas ya se Claro, supone que pierde el peligro. claro, claro, yo creo en como ese carácter que puede tener, el que puede partir desde la arquitectura de poder rescatar un lugar. Entonces, ¿por qué no proponer y pensar también en los barrios? Siento que en general se puede hablar mucho también del centro, pero también hay bastante problema ocurriendo en los barrios aledaños a la ciudad y que generalmente igual son los que provocan al final lo que hemos conversado antes, el tema del transporte y cosas así. Entonces, un espacio que pensaba era ese. Otro, no sé si puedo buscar dónde está la nube con, sí. Sí, Eh, ahí hay algunas es noticias, acá. ¿eh? Claro, aquí yo creo que es bastante interesante porque Mm. tenemos la Universidad de Concepción y el campus Fernando May, y por lo menos vemos en otras ciudades a lo mejor que los campus de la universidad, al ser abiertos al público, son un gran foco de actividades. ¿Por qué Sí, no a lo mejor conectar lo que es Universidad del Biobío con la Universidad de Concepción? Yo sé que a lo mejor la complejidad es que la UDECON se ocupa estos terrenos por la Escuela de Agronomía, no, pero pero se pueden ir a cualquier parte, pues. puede hacer algo. Claro. Pienso que esos son los principales espacios y Además también... que, sí. ¿Mm? Oye, pero es que, ¿sabes qué? Hay una noticia respecto a eso. Esta idea, mira, si puedo volver a rayar toda esta área, incluso desde acá, no me dejaron rayar yo. Desde acá, Ya, mira. Desde acá mismo, de aquí, toda esta área, haciéndole el quita a la U de Conce, pero que incluso se puede llegar a considerar la U de Conce como parte del parque, porque la U de Conce puede ser abierta, como lo claro. que es ahora actualmente en Concepción, ¿no es cierto? O sea, podríamos llegar a determinar que toda esta parte, que es la parte central de la Conce, sea parte del parque. Y conectando a lo mejor por alguna vía por acá, uniendo Andrés Bello con Vicente Méndez. Y esto fue una idea que yo siempre he tenido, porque paso todos los días por ahí, yo vivo cerca por aquí, y claro, y me imagino un parque gigantesco y una área tremenda ahí. Pero hace poco estuve en una reunión, chuta, sabes que no me acuerdo si fue del CORE o del desarrollo regional, y dijeron, así como si nada, dijeron, y bueno, estamos todavía en conversaciones con la Universidad de Concepción para ver la posibilidad de abrir el Parque Universidad de Concepción. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? ¿Y cómo nadie me ha dicho nada? O sea, ustedes habían escuchado, ¿no? No, ¿No? Entonces, quiere decir que ya a nivel de autoridades se está comenzando a ver que, claro, es un retraso tremendo para poder sacarle y súper metido dentro de la cuadrícula. Ahora, los opositores van a decir, otro parque en el sector nororiente, o sea, en el sector más pudiente de Chillán, pues, sabiendo que en realidad el gran déficit está por acá, ¿no es cierto?, en el sector sur-poniente. Y claro, y ese es como claro. uno de los grandes pero claro, potenciar la Universidad del Biobío y potenciar la Universidad de Concepción con un gran parque sería una cosa que realmente sería hermoso en Chillán de aquí a 30 años, ¿no? Sí, yo pienso eso, que además que creo que igual tiene una ubicación bastante interesante porque también el sector de los volcanes, un sector súper denso en relación a la cantidad de gente que vive ahí y que puede conectar con esta misma Sí, calle que va hacia la universidad, que va también camino a Cato, camino a Coihueco, que ya hablamos de salir un poco de la frontera de la ciudad. Y además que el mismo tema de la U de Conce, que la Universidad del Biobío también tienen, creo que está el Museo Marta Colvin en este sí, sector, si no me sí. equivoco. Entonces se puede generar y Oye, alguien me podría explicar, deme un segundito, ¿cuál es la idea o que tuvo el alcalde anterior, y creo que lo dejó comprado incluso, del famoso parque acá, miren? El alcalde Zarzar saliente, Al y, lado y- del y creo que, aeródromo. y creo que compró el terreno, compró este terreno, déjenme marcar. ¿Sí o no? Es Porque el del este, aeródromo, ¿no? sí, este es el que va camino a Sí, Cato, ¿no? Espera, a ver, ese sí, ahí, sí. ahí. Eso me suena a buses de acercamiento. Ya, este terreno lo compró el señor alcalde y lo fanfarroneó, ¿no es cierto?, con su consejo en su momento como el Gran Parque Urbano 80. ¿Alguien me puede explicar eso? Si eso sería una ubicación para un buen parque, por favor. Eh, De partida urbano no es. Claro. Ojo que aquí está este es el camino
Hueco. A ver, no sé si es... No, este es el camino Huehueco. Ese. Eh, Este para acá, y como por acá Sí. está el aeródromo más o menos, porque no hagamos una Sí. idea. Disculpen lo burdo del dibujo. Bueno, o sea, yo creo que el caballero tiró la idea como Chillán al 2300 más o menos. O sea, claro, tarde o temprano Yo creo. Chillán va a crecer para acá. Pero Sobredensificado. ¿ah? Sobredensificado Claro. al máximo. Jonathan, Francisca, Rolando, ¿alguna opinión? ¿Les parece Como ese No lo decía parque? Jonathan, urbano claramente no es, mejor podría ser un intento de ser intercomunal, pero al final está hablando como con Coihueco nomás. Claro, porque no, Coihueco está a Entonces, kilómetros más allá, Chillán Viejo está por Sí. acá, la ciudad está claro, acá. un parque urbano a lo mejor yo me sonaría mucho más, inclusive en el sector donde está Jesús Martínez, la estación, un poco más cerca del centro, a pesar del evidente problema que hay con esa división de la línea del tren. Sí. Eh, pero al estar tan alejado, no me hace tanto sentido, ni tal vez ni siquiera se va a poder aprovechar lo que es el aeródromo. Siento que igual es algo interesante hablar como ciudad. Entonces, yo por lo menos no le encontraría mucho sentido. Ya. No, yo tampoco le encuentro sentido. Creo que termina dividiendo aún más a la población porque solo los que tendrían auto o los que pueden compartir auto llegarían hasta ahí y cagó el resto. Claro. Em, mm, mm, no, va a ser, pucha, lamentablemente un terreno desperdiciado como hasta que se piense realmente qué se puede hacer con él. Porque dudo, o sea, hasta lo que hemos hablado, ojalá que Chillán se quede como en este tamaño Eso, y no siga creciendo. Entonces, claro. Creo que es estamos como todos de muy a acuerdo que el futuro que, cinturón de Chillán tiene que terminar sí, acá y lo demás es densificación, pues, ¿no es cierto? ajá, Creo. densificación tal No vez sé si... innecesaria y con ideas muy malas. Entonces, claro, como que en realidad les terminaría sirviendo como a nadie, por mientras. Porque dudo que una vez ya comprado empiezan a colocar árboles al tiro, lo dudo bastante. Ujú. Ya pues, oye, soñamos en bonito, soñamos en grande, participamos. Muchísimas gracias a todos, se pasaron, son un 7. Gracias vamos a partir de atrás para adelante ahora, a Francisca, a Rolando, a Jonathan y a Joan, por supuesto. Nosotros todos somos parte del Colegio de Arquitectos. Ustedes todavía no son arquitectos, pero los invitamos que apenas tengan su título puedan incorporarse al Colegio de Arquitectos, ya sea aquí en Ñuble o en la ciudad en donde se vayan a trabajar. Es un voluntariado, sí, por supuesto, no es nada que les va a traer inmediatamente beneficios, pero va a ser un lugar donde los vamos a recibir, vamos a tratar de ayudarles en lo que podamos, y ustedes también van a poder aportar con buenas ideas, y como les digo, uno de los grandes, como les dije al comienzo, uno de los grandes plus que tiene el Colegio de Arquitectos es que somos escuchados, todavía, gracias a Dios. Nos piden nuestra opinión diferentes autoridades, diferentes actores de la sociedad civil, reconocen en el Colegio de Arquitectos como que somos un ente técnico que puede opinar con peso respecto a lo que sucede en la ciudad.